Hola amigos de Ventana Verde, pues vamos hoy a hablar un ratito sobre el tema de los parques nacionales o espacios protegidos y sobre su importancia que tienen, ¿no? Tanto en el medio ambiente como en la naturaleza por su proximidad a las zonas urbanas. El Ministerio de Transición, Medio Ambiente, tiene una nueva clasificación, ¿eh? Sobre los espacios en función del tamaño, en función de la calidad del paisaje, en función del contenido, etcétera, ¿no? Hay cinco niveles, cinco definiciones diferentes, y que marcan un poco los distintos tipos o categorías de espacios o reservas naturales. Hay los parques, las reservas naturales, las áreas marinas de especial cuidado, de especial mantenimiento, los monumentos naturales, entre los que es curioso, se encuentra árboles ejemplares que puede haber, ¿no? Y por último, los paisajes protegidos. Los paisajes protegidos, bueno, digamos que anteriormente, no era por la legislación, era muy difícil hacer la protección del paisaje, ¿no? Porque el paisaje, como el clima, es algo que cambia constantemente y entonces protegerlo es no tocarlo, prácticamente solo poderlo mirar y a distancia. Bueno, yo creo que lo primero que hay que tener claro, porque ahora estamos en España con esto, y con la Unión Europea, con el tema del Parque Nacional de Doñana, ¿no? Siempre tenemos que tener algo en cartera o constantemente en los medios de comunicación, ¿no? Y entonces pues hace falta hacer un poco de pedagogía, ¿no? Como yo, a los que me seguís y habéis visto algún vídeo más mío, pues a lo mejor sabéis ya que por suerte pues he tenido que trabajar en varios sitios del mundo y en este caso los espacios naturales pues son espacios que no se pueden urbanizar. Lo digo así de manera tan simple y tan llana que ese sería un concepto básico, ¿no? Que no se pueden agredir, que no se pueden dar otro uso o otra funcionalidad del que tienen dentro de la propia naturaleza, que es crear un hábitat, pero crear un hábitat no artificial, sino crear el hábitat que la naturaleza es capaz de crear. Hay dos tipos, por ejemplo, en el caso de la fauna y en el caso de la flora, que condicionan, digamos, el inventario de flora o de fauna, que es los parques, por ejemplo, donde hay zonas con agua y donde millones de aves migratorias todos los años, pues cuando suben y bajan, pues se paran allí en esas zonas, ¿no? Entonces, digamos que no forman del inventario fijo del parque. Luego están los animales fijos del parque, que son los que cuando hay una época de verano, una época seca, pues lógicamente pues están allí permanentemente, ¿no? Principalmente, bueno, aparte de pequeños mamíferos, ¿no? En el caso del continente europeo y de la zona mediterránea donde nos estamos moviendo, ¿eh? Esto no estamos en África, no estamos en América, entonces no hay elefantes, no hay cebras por los espacios naturales, en fin, hay osos, hay lobos, pero no hay ese tipo de animales. Bueno, el clima es indudablemente el que cambia y condiciona el estado natural de estos espacios naturales. Es decir, por ejemplo, yo voy a apuntar aquí de sitios así donde haya conocido y que haya podido, zonas desérticas, ¿no? Pues, por ejemplo, el desierto de Wadi Rum, en el sur de Jordania, ¿no? Que hoy día también le están dando usos turísticos, y bueno, pues aquello tú aparentemente, tú vas al Wadi Rum y tú allí no ves nada, ¿eh? Hay escorpiones, hay alguna culebra, alguna cosa y tal, que se ve a simple vista, pero realmente allí no hay nada. Entonces le están dando también usos turísticos. Tengo algún amigo que ha estado allí incluso durmiendo. Es una experiencia interesante el dormir en este tipo de desiertos, ¿no? Es un desierto que aparentemente da toda la impresión de que hace millones de años ha sido un fondo marino, y bueno, y de hecho la arena que tiene un color camarón, un color de gamba, que podía justificar que haya habido mar, ¿no? En esa zona. Eh, Otro desierto, pues el de Beerseba, ¿no? En el sur de Israel, ¿no?
Beerseba hoy día tiene la Universidad del Desierto, ¿no? Que es una universidad donde se estudian todas las disciplinas adaptadas a la problemática del desierto. Pero sigue siendo un desierto, ¿eh? O sea, el ser humano no es tan torpe como para cambiar el paisaje, cambiar el entorno y las funciones del desierto, ¿no? Eh, Otro sitio, por ejemplo, Argelia, ¿no? El desierto del Sahara, ¿no? 300 kilómetros al sur de Argel, ¿eh? Y luego por toda la cornisa del norte de África, pues llegando hasta Egipto, pues podemos ver zonas que realmente, desiertos de arena, que tienen una capa de arena importante, superficial, después debajo hay roca, y que tienen miles de kilómetros y no hay nada. Y nada es nada, o sea que estamos acostumbrados a ver unos desiertos de estos de película en los que hay unas palmeras, hay un charco de agua y hay unos camellos bebiendo. Eso no existe, eso son alucinaciones en el desierto. Bueno, entonces eso sería, digamos, el espacio natural en una zona seca. Hay que tener en cuenta, si nosotros el Ecuador, que es la línea imaginaria que circunda la Tierra por la parte más ancha, es el centro, es la mitad del mundo, y por encima tenemos el trópico de Cáncer y por debajo el trópico de Capricornio. El trópico de Cáncer, si las coordenadas son 23,5 grados latitud norte, y el trópico de Capricornio está al sur del Ecuador, y las coordenadas son 23,5 grados latitud sur. Entonces, esa franja entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio y por medio del Ecuador es la zona tropical del mundo, que es la zona boscosa, que es la zona con mayor régimen de pluviometría, con una estación seca y una estación húmeda. En estas estaciones húmedas y secas, normalmente puede llover 4, 5, depende de qué zonas, 4, 5, 6 meses, y luego hay otros 5, 6 o 7 meses de época seca. Entonces, en todas estas estaciones, de forma natural, se establece una migración. En el caso de África, a continuación de este vídeo os pongo 2 links para que podáis ver 2 casos muy bonitos, en mi opinión, vamos. Uno es el Serengeti, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el Serengeti cuando llega la estación seca, ¿no? La migración. ¿Qué es lo que pasaba en España? Con nosotros hemos oído hablar de la mesta, ¿no? Cuando las ovejas del sur de España, los pastores subían al norte en verano para poder comer prados verdes, y eso, ese tipo de los caminos de mesta y han tenido su derecho de paso y se han seguido manteniendo, ¿no? Aunque no se utilizan, porque se utilizan a lo mejor transportes, pero todavía se sigue haciendo ese tipo de movimientos del sur al norte para poder pastar, para poder hacer una ganadería intensiva. Eh, bueno, pues en el caso de Venezuela, por ejemplo, pues es muy interesante. Bueno, en Venezuela, al lado de Caracas, a 30 kilómetros de Caracas, pues está el Parque Nacional del Águila, ¿no? Ahora mismo no me acuerdo el nuevo nombre que le han puesto el gobierno actual, ¿no? Que le han cambiado. Es un parque de 95.000 hectáreas. Es un parque que empieza en 200 metros de altitud sobre el nivel del mar y llega hasta los 2.800 metros. Podríamos compararlo, por ejemplo, desde ese mismo de diferencias de altitud con el parque existente en Tenerife, ¿no? Donde tenemos también una diferencia de altitud muy importantes. En el caso del Serengeti, vamos a ver también otro vídeo que os he puesto, que es el Atol Frío. El Atol Frío, yo estuve en el año 1981 y era un paraje excepcional. Era un paraje muy abierto. Está en la zona de los llanos, en el Apure, en el estado de Apure. Y bueno, realmente una superficie de 66.000 hectáreas. Y bueno, y había más de 300 tipos de animales diferentes, de fauna. Y bueno, y convivía una ganadería extensiva con lo que era el propio parque, con los caimanes, en fin, con los chigüires, ¿no?
que son unos grandes roedores que se reproducen de una manera muy rápida. Y bueno, y había una convivencia y se notaba perfectamente que yo estuve en una época seca y era muy curioso porque zonas donde había charcas naturales, cuando llega el verano, al final de la época seca, pues la superficie de agua se va reduciendo, reduciendo, y en torno a esa superficie todos los animales van a ese entorno para poder seguir manteniendo un nivel hídrico mínimo para poder mantener la vida, ¿no? En el caso de África, las migraciones de animales pues son miles de muertos todos los años, ¿eh? Pero esto es un parque natural, ¿eh? Esto no es un parque donde se sube la barrera, se va monta uno con el coche, con aire acondicionado, y entra allí y saca fotos a los animales. Es un parque en el que realmente es todo el territorio, porque toda África, sobre todo esta zona comprendida entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, pues realmente es un parque natural inmenso, rico, con minerales, en fin, con petróleo, con todo lo que podamos imaginarnos. Bueno, esto simplemente era por dar un repaso al valor de estas zonas, de estos espacios naturales. Y por supuesto, hay que tener muy claro la diferencia que hay entre un espacio natural en el sur de España, como es Doñana, por ejemplo. Sevilla está a 38 grados latitud norte, el Parque de Doñana está a 37 grados latitud norte, y el Trópico de Cáncer, donde empieza el trópico, donde empieza ya las dos estaciones, la seca y la lluviosa, la seca y la húmeda o la lluviosa, está a 23,5 grados latitud norte, para que veamos que cuanto más bajamos, hasta llegar al Ecuador, aumenta la vegetación, aumenta la flora, aumenta la fauna, en fin, y aumenta el régimen de pluviometría, que son cantidades de agua que en el caso de Venezuela, pues por ejemplo, yo he vivido en Acarigua, que era el estado portuguesa, donde se cultiva mucho arroz, ¿eh? Y bueno, se podía cultivar arroz, pero no hacía falta regarlo, porque realmente llegaban a caer al año más de 6.000 litros, que caían en prácticamente 4, 5 y 6 meses, ¿eh? Bueno, pues nada más, invitaros a que veáis los dos vídeos que he estado buscando, porque creo que definen muy bien dos casos muy diferentes, ¿no? Y sobre todo también porque en el caso del Hato del Frío, que como os comentaba, esto a principios del siglo pasado, una familia compró este hato, ese terreno, y en este siglo, pues ese hato lo expropiaron y lo nacionalizaron, ¿eh? Lo nacionalizaron, y entonces lo que no se había hecho nunca en el parque, yo puedo dar fe porque yo cuando estaba en el año 81, allí no había más que un camino, y si encontrabas otro coche, que era raro encontrar otro coche, otro vehículo de frente, pues tenías que apartar de tú para que pudiera de alguna manera pasar, ¿no? Arrimarte o meter una rueda en la tierra. Y realmente, pues, como el concepto social sobrepasa todo el tema de la naturaleza, de la protección de la naturaleza, construimos, urbanizamos, hacemos casas, hacemos no sé qué, creamos no sé cuántos miles de trabajo, como si fuera una fábrica, ¿eh? Entonces es un tema importante, porque en las políticas que predomina confunden el espacio natural con el espacio social. El espacio social puede estar en cualquier sitio donde hay trabajo y hay unas condiciones dignas de vida, y el medio natural es para los animales, no es para las personas. Bueno, pues espero que os guste. Hasta pronto, gracias.